Aproximación breve y concisa de las enseñanzas de René Descartes. Buscaba causas y significaciones para alcanzar verdades fuera de todo cuestionamiento, a través de la duda metódica. René Descartes nació en La Haya, Francia, en 1596 y falleció en Estocolmo, Suecia, en 1649. De familia aristocrática y honorable, fue físico, además de filósofo creador de la geometría analítica y la matemática moderna. El método matemático es el único camino seguro para el descubrimiento de la verdad. Escribió a modo de útil enseñanza. Fue discípulo de los jesuitas en la Flèche d'Anjou, como Corneille y Voltaire. De su estancia en la Flèche, donde permaneció hasta 1614, proviene la atracción e interés por las matemáticas. En Poitiers estudió Derecho Civil y Canónico. Hizo carrera militar durante 10 años. Vivió en la aventura y en el peligro extremo. Llegó a batirse en duelo y fue fundador de la filosofía moderna racionalista. Dijo que el método matemático es el único camino seguro para el descubrimiento de la verdad. Buscaba las causas y las significaciones para alcanzar verdades fuera de todo cuestionamiento. Por ello implantó como método para llegar a la verdad científica la duda metódica. Fue famoso además por reducir los fenómenos naturales a las leyes matemáticas, únicas que se le aparecieron como indubitables. De lo demás solo encontró una única verdad, la de él como sujeto pensante, que demostraba que existía. Pienso, luego existo. Dejó huella en el pensamiento de Spinoza, Leibniz y Kant. El discurso de método y la moral provisional son grandes aportaciones. Establece una clara ruptura con la escolástica que se enseñaba en las universidades. Aportó con su filosofía su concepción de hombre como ser capaz de aprehender con la razón la íntima estructura de él mismo y del mundo, y remitir este conocimiento a la construcción del regnum hominis. Realizó su máxima: leer en el libro de la naturaleza y vivir antes que filosofar. Posteriormente se retiró al campo para escribir y cuidar su huerto. El discurso del método se abre con una frase famosísima de Montaigne. El buen sentido o sentido común es la cosa mejor repartida en el mundo. Añade, todo el mundo piensa que está bien dotado de él, que incluso los que suelen ser difíciles de contentar no desean más sentido común del que ya poseen. El método propuesto por Descartes se basa en 4 reglas. Regla número 1, de la evidencia. Nunca aceptar nada que no podamos aprehender con perfecta evidencia. Regla número 2, de análisis. Hay que descomponer las aserciones complejas hasta llegar a los últimos elementos que las constituyen. Regla 3, de la síntesis. Recomponer los últimos elementos así alcanzados hasta descubrir de qué manera se relacionan entre ellos en las aseveraciones complejas. Aquí recoge las reglas de moral provisoria. Y regla 4, regla de la enumeración. Recorrer con movimiento continuo e ininterrumpido todas las verdades individuales logradas en la investigación hasta abrazarlas simultáneamente en una sola mirada. Pienso, luego existo. Su je pense, donc je suis. Pienso, luego existo, es la base del racionalismo occidental. Considera que es el primer principio de la filosofía que andaba buscando. Hay evidentes huellas del pensamiento filosófico griego. Debo cambiar mis deseos
antes de cambiar el mundo. La moral provisional es una moral práctica, que se adapta a las circunstancias y necesidades de la vida sin pretender imponer dogmas o verdades absolutas. Es una moral racional, que se basa en el uso de la razón y el método, y que busca la claridad y la evidencia en las decisiones morales. Descartes preconiza una moral de dominar los deseos por un ejercicio importante del entendimiento con el fin de comprender moralmente las cosas. Este esfuerzo nos permite ver que el mundo no nos aporta todas las satisfacciones. Las 3 reglas son: obedecer las leyes y usos del propio país, conservando la religión practicada en la infancia; ser lo más firme y resuelto en las propias acciones y seguir las opiniones adoptadas como si hubieran sido verdaderas; esforzarse por cambiar los propios deseos más que el orden del mundo; y acostumbrarse a creer que nada hay enteramente en nuestro poder, fuera de nuestros pensamientos. Recomienda continuar empleando toda la vida en cultivar la razón y en progresar todo lo posible en el conocimiento de la verdad, siguiendo el método de la evidencia, que es la base de la filosofía. Así pues, las ideas de Descartes son, o se podrían resumir en las siguientes: vivir sin filosofar es tener los ojos cerrados, sin tratar de abrirlos jamás. La lectura de todos los buenos libros es como una conversación con los hombres más honestos de los siglos pasados que han sido sus autores. La voluntad es libre por naturaleza, de modo que nunca puede ser constreñida. A partir de la duda metódica de la existencia del mundo se alcanza la certeza de la existencia propia. Obras de Descartes. El discurso del método, en el año 1637. Las meditaciones metafísicas, en el año 1641, donde demostraba la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Los principios de la filosofía, año 1644, y Las pasiones del alma, año 1649. Así pues, no hay que olvidar que Descartes propone un método que ha de ser matemático y universal, sea cual sea su aplicación o campo del saber a que ésta se refiera. La definición de lo que él entiende por método la podemos encontrar en la regla 4ª de su obra, Regulae ad directionem ingenii. Así pues, entiendo por método reglas ciertas y fáciles, mediante las cuales el que las observe exactamente no tomará nunca nada falso por verdadero, y no empleando inútilmente ningún esfuerzo de la mente, sino aumentando siempre gradualmente su ciencia, llegará al conocimiento verdadero de todo aquello que es capaz. La primera ventaja que nos proporciona el método es evitar el error. Pero, además de proporcionarnos un conjunto de reglas o procedimientos para deducir lo que ya conocemos, puede aplicarse a cualquier nuevo campo del saber. El método permitirá que aumentemos nuestros conocimientos y descubramos nuevas verdades. ¿Pero qué dice la regla de la evidencia? No admitir jamás como verdadero cosa alguna sin conocer con evidencia que lo era. Es decir, evitar con todo cuidado la precipitación y la prevención. Descartes es un precursor del método basado en la evidencia. Solo acepta como verdadero lo evidente. Pero, ¿qué es evidente? La evidencia se produce solo en la intuición, es decir, en un acto puramente racional, en el que nuestra mente capta o ve, de modo inmediato y simple, una idea. La intuición es la captación intelectual inmediata de una idea. Inmediato implica que no hay una cadena deductiva de por medio, y por otra parte, que no hay mezcla con nada sensible. No median los sentidos o la experiencia para captar esa idea. Si lo que es evidente es lo que es intuido, ¿qué es lo que la mente intuye? Ideas claras y distintas. Una idea es clara cuando podemos advertir
todos sus elementos, sin la menor duda, se opone a la oscura. La idea será distinta cuando aparezca claramente diferenciada, separada y recortada de las demás, de tal manera que no podamos confundirla con ninguna otra idea. Se opone a la idea confusa. La intuición intelectual se caracteriza por su indubitabilidad y exclusión total del error. Entre lo absolutamente falso y lo absolutamente verdadero no hay término medio. Algo es verdadero o falso. Descartes excluye los conocimientos que son únicamente probables. La certeza, como propiedad fundamental del saber, exige la desestimación absoluta de lo probable. Lo que no es claro y distinto, es decir, evidente, es confuso y oscuro, debiendo ser rechazado como posible fuente de conocimiento. La evidencia, como criterio de verdad, exige también que el conocimiento se retraiga a sus propios dominios y leyes, independientemente de lo que exista externamente a nuestra mente y su proceder. No hay posibilidad de experimentar una intuición sensible. Esto no existe. Las ideas que provienen de la sensación son siempre oscuras y confusas. Descartes llamó también naturae simplices, o naturalezas simples, a las ideas que poseen las características de claridad y distinción. Estas naturalezas simples son conocidas intuitivamente y constituyen los pilares sobre los que se asientan las verdades o ideas complejas. Por supuesto, Descartes solo admite un reducido número de ideas simples: extensión, substancia, pensamiento, etc. La mayoría de nuestras ideas son complejas, por lo que hay que encontrar la manera de reducirlas a ideas simples, por lo tanto, a ideas evidentes. Descartes va cerrando el círculo. Las naturalezas simples son, además, ideas innatas, es decir, ideas que están potencialmente en la mente y surgen con ocasión de determinadas experiencias. Las ideas innatas son poseídas por todos los hombres por el hecho de ser racionales. No son ideas que se adquieren a través de la experiencia o el aprendizaje, y tampoco dependen de la cultura o las condiciones históricas. Son verdades evidentes que se hallan en nuestras mentes, independientemente del tiempo, el lugar y la persona que las piense. Esto era necesario para poder garantizar un conocimiento evidente o cierto. Las ideas innatas garantizan la veracidad de nuestros conocimientos al convertirse en su verdadero y único sostén. Ellas mismas no necesitan ni pueden ser demostradas, ya que caen fuera de la cadena de deducciones. El primer motor inmóvil, que mueve sin ser movido, queda transformado en las unidades simples de conocimientos, que son la base de toda demostración, sin ser ellas mismas demostradas por nada. Cualquier problema que tengamos que estudiar no es más que un conjunto vertebrado de ideas complejas. Analizar consiste en descomponer lo complejo en sus elementos simples, elementos estos que podrían ser susceptibles de ser intuidos como ideas claras y distintas, esto es, evidentes. Reducimos lo complejo a lo simple, y en el mismo movimiento accedemos desde lo desconocido a lo conocido, a las ideas innatas. La síntesis complementa el análisis y nos permite avanzar en la búsqueda de nuevas verdades.